Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido a ti que estás ahí pendiente de esta transmisión que estoy haciendo ahorita, de esta intervención por este medio. Te agradezco mucho, ¿verdad? Que tú estás aquí y dispuesto a escuchar lo que Dios tiene preparado para nosotros en esta noche. Estamos llevando a cabo la serie acerca de la salvación. Así que vamos a tratar ahora otro aspecto muy importante que se da dentro de este proceso, y es la santificación. Pero antes vamos a orar y yo te pido, ¿verdad? Te invito a que me acompañes para que el Señor pues pueda preparar nuestros corazones y esta palabra pueda pues quedar fija, ¿verdad? En nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Así que acompáñame. Desde el bendito Dios estamos aquí en esta oportunidad, mi Dios, para poder venir, Padre mío, y compartir esta poderosa palabra que tú has puesto en nuestro corazón, Señor, para que nuestra fe sea cimentada y podamos nosotros no desfallecer cuando estamos pasando por esos procesos que son necesarios, Señor, para que nuestra vida espiritual vaya creciendo. Te ruego, Padre mío, que abras nuestra mente, que abras nuestro corazón, Señor, y que quites toda distracción que pueda haber a nuestro entorno y que podamos tener, Señor, esa atención necesaria, Señor, esa concentración necesaria para poder comprender lo que tú tienes para esta noche. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a hablar acerca de ello. Solo quiero recordarte, ¿verdad? Que hemos estado hablando de estos temas y hemos estado hablando de la redención, ¿verdad? Estamos en el último concepto, pues estuvimos hablando de la redención, de la justificación, de la regeneración, de la conversión, y ahora vamos a hablar de la santificación. La semana pasada estamos hablando de la conversión y es que hablamos del vestido, ¿verdad? De un cambio, de dejar el vestido viejo, ¿verdad? Y ponernos el vestido nuevo que viene acerca de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces vamos a dejar las cosas pasadas, dice ahí, ¿verdad? Y todo es hecho nuevo. Ahora vamos a hablar acá el tema que yo le he puesto a esta reflexión que está en 1 Pedro 1:16, pero el tema es apartado para Dios, apartado para Dios. Y vamos a hablar, ¿verdad? Quiero que busques la palabra de Dios ahí, en el libro de 1 Pedro 1:16, ¿verdad? Si tienes la Biblia cerca, si no, pues anota, ¿verdad? Y después lo buscas. 1 Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Esto dice el Señor, sed santos porque yo soy santo. Y cualquiera puede decir, bueno, ¿y cómo vamos a hacer eso, verdad? Ser santos, porque todas las personas creen que ser santo, ¿verdad? Es alejarse, es no meterse con nadie, es estar por allá, ¿verdad? En un cerro, lejos de todo el mundo y no involucrarse con nadie. No, aunque sí significa apartado, pero no es apartado de toda la gente, sino que apartado para Dios. Y es ahí donde nosotros pues tenemos que venir y ir separando, ¿verdad? Aquello que le agrada a Dios y de lo que no le agrada, para poder mantener esa vida de santidad. Si Jesús lo dijo, ser santos como yo soy santo, quiere decir que sí podemos lograrlo, que sí hay en nosotros, tenemos al Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces en nosotros está el Espíritu de Dios, que es el que nos dirige, que es el que nos redarguye del pecado y que nos ayuda, ¿verdad?, a mantener esa vida de santidad. Entonces ahora vamos a hablar acerca de esto y qué significa santidad, aparte de lo que yo antes expresé, ¿verdad? Aquí vamos a hablar del concepto, ¿verdad?, que yo he investigado. Dice que es el acto o proceso de adquisición de la santidad. Es un proceso, no se va de un solo. Es por eso que cuando las personas vienen y dicen, yo no soy capaz, o sea, yo no estoy capacitado para poder recibir a Jesús. No, es que yo no estoy listo, dicen las personas cuando uno anda evangelizando, no estoy listo. Y la verdad es que Dios te recibe de la manera que tú estás. Él es el que Él se va encargando de ir llevando estos procesos, ¿verdad? Es un proceso, todos estos pasos, es un proceso que no tiene que ver en que para que tú seas salvo, porque la salvación tú la recibes desde el momento que tú reconoces a Jesús en tu corazón. Pero lo que sucede es que cuando tú recibes a Jesús, tus pecados son borrados. El pecado, desde que naciste hasta donde recibes a Jesús, tus pecados son borrados. Pero también hay ciertos pecados, ¿cómo te puedo explicar? Bueno,
El pecado original es el que es borrado. Cuando viene y tú vienes y recibes a Jesús, ¿verdad? El pecado original es el que es borrado, ¿verdad? Con esa sangre, porque por eso fue que Jesús vino a morir, para darnos vida eterna. Eso fue lo que se perdió en el huerto del Edén, ¿verdad? Nos condenaron a una muerte eterna. Entonces Jesús vino a reparar eso, ¿verdad? Vino y se ofreció para que nosotros tuviéramos vida eterna. Eso es lo que nosotros recibimos al momento que nosotros le aceptamos en nuestro corazón, y eso es lo que Él lava en nosotros, ¿verdad? Esa muerte eterna. Pero todos esos pecados, todas esas actitudes, todo eso que traemos ahí, hay que quitarlo, y para ello, ¿verdad? Dios nos va moldeando y nos va transformando, pasando cada uno de estos pasos que hemos venido estudiando hasta el momento. Y asimismo es la santificación. El Espíritu Santo es el que nos va redarguyendo de pecado, y Él es el que nos va indicando qué es lo que está bueno, qué es lo que no, qué es lo que está malo. Él nos va indicando cuando hay una acción que está amenazándonos, y de repente Él dice, eso no se hace, eso no lo hagas. Empiezas a sentir adentro aquella incomodidad, ¿verdad? De algo que estás a punto de hacer. Pero entonces el Espíritu Santo viene y te lo hace sentir. Ahora depende, ¿verdad?, de tu decisión, o de nuestra decisión, venir y decir, bueno, yo accedo a mi propia voluntad o accedo a la voluntad del Espíritu Santo. Pero eso sí, las consecuencias vienen, ya sean buenas o malas, dependiendo de la decisión que nosotros tomemos. Entonces sí podemos ser santos. Como dice aquí, es el acto o proceso de adquisición de la santidad. También dice, santificar es literalmente poner aparte para el uso o propósito especial. Es lo que yo te mencionaba. Nosotros nos apartamos del mal, ¿verdad? Nos apartamos de lo que no le agrada a Dios, para mantener una vida santa, agradable a Dios, para ser utilizados por Él. Yo creo que ahí en tu vajilla, ¿verdad?, de trastes, para poner un ejemplo, hay algunos trastes que tú ocupas para poner la sopa, y hay otros trastes que tú utilizas para poner la otro tipo de alimentos que no es la sopa, ¿verdad? Entonces, hay diferentes tipos de platos, ¿verdad? Entonces, tú vienes y utilizas unos para algo y otros para otra cosa. Entonces, así mismo somos nosotros. No somos apartados nosotros, los hijos de Dios. Cuando venimos a recibir al Señor, somos apartados para poder ser utilizados por Él. Amén. Entonces ahora dice aquí, somos apartados para un propósito especial. Etimológicamente, dice, viene del latino santificare, que se deriva de sanctus, ¿verdad?, que significa santo, y de farese, que significa hacer. O sea, en pocas palabras, hacerse santo, ¿verdad? Hacer santo. Por eso dice la palabra de Dios, lo que acabamos de leer, ser santos como yo soy santo. O sea, hay que nosotros procurar esa santidad, y eso tiene que ver con nuestras decisiones, con lo que nosotros vamos a accionar, ¿verdad? Con lo que nosotros vamos a hacer. Ahí es como vamos a mantener esa santidad, o la vamos a perder. Amén. Estoy hablando de santidad, no estoy hablando de salvación, ¿verdad? ¿Podemos perder la santidad? Sí, cuando no nos apartamos para Dios. Ahora bien, vamos a ver acá unos puntos, y vamos a ver allá 1 Corintios 3:17, ¿verdad? Dice de la siguiente manera, 1 Corintios 3:17, dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nosotros tenemos un cuerpo, ¿verdad? Somos cuerpo, alma y espíritu. Amén. Entonces nosotros tenemos un cuerpo, y en este cuerpo dice la palabra de Dios que somos templo y morada del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios mora en nosotros. En la antigüedad, ¿verdad?, cuando estamos hablando allá del desierto, cuando Dios vino y le dijo a Moisés que construyera el tabernáculo, tú puedes leer ahí en esa construcción del tabernáculo, ahí en el Éxodo, ¿verdad? Cuando Dios le da los lineamientos de cómo construir el tabernáculo, podemos ver que Dios lo primero que hizo fue ungir todos los elementos, ¿verdad? Todo lo que estaba dentro del tabernáculo. Moisés entró, ¿verdad?, y le dio instrucciones para hacer ese aceite de unción, y entró y ungió todos los utensilios que estaban ahí. Esos utensilios estaban apartados para la obra de Dios, apartados para el servicio de Dios. No se podía ocupar para nada más, solamente para la obra de Dios, para el servicio a Dios.
¿verdad? Y asimismo Él mandó a ungir todo eso para Él morar y para Él permanecer ahí, ¿verdad? Para que su presencia fuera palpable en ese lugar. Amén. Ahora Él ya no mora en un tabernáculo, ahora Él mora en nosotros. Ahora el templo de Él, del Espíritu Santo, somos cada uno de nosotros. Y por lo tanto, ¿verdad? Él requiere que nosotros tengamos este templo, ¿verdad? Que nosotros lo mantengamos santo, es santo, ¿verdad? Pero nosotros debemos de mantenerlo santo, porque del momento que nosotros aceptamos a Cristo, desde ese momento, ¿verdad? Todo quedó lavado, ¿verdad? Pero entonces nosotros venimos a ser santos, pero es nuestro deber mantener esa santidad. Amén. Entonces por eso dice aquí, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Eso quiere decir que debemos de cuidar nuestro cuerpo. ¿Qué sucede cuando venimos y le introducimos todas aquellas sustancias que lo dañan? El alcohol, la droga, esos alimentos que nos perjudican. Estamos diciendo, no estamos cuidando el templo de Dios, que es nuestro cuerpo. Y aquí nos está responsabilizando Él de que debemos de cuidarlo porque Él habita dentro de nosotros. Amén. Es como cuando tú estás en tu casa tú la cuidas, ¿verdad? Porque tú moras en ella. Tú estás en ella. Yo creo que a nadie le gusta vivir en una casa dañada y toda sucia en sus paredes y todo el techo destruido. Yo creo que a nadie le gusta vivir así, ¿verdad? Pero imagínate si eso eres tú. Y ahora el Señor, ¿verdad? Que vive en nosotros y estamos destruyendo nuestro cuerpo cuando hacemos ese tipo de acciones, ¿verdad? El Señor pues se siente contrictado, el Espíritu Santo se contricta, pero Él nos hace responsables de cómo nosotros cuidamos nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces dice también acá, ¿de qué manera nosotros podemos venir, ¿verdad? ¿Qué son aquellas acciones que nosotros nos hacen destruir el cuerpo o qué son aquellas acciones que nos alejan de Dios? Quiero que leamos allá Efesios 5, 1 al 5. Leamos Efesios 5, del 1 al 5 y quiero que pongas mucha atención porque hay ciertas acciones que nos alejan de Dios. Dice acá, que nos hace perder esa santidad. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ¿verdad? Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trinuarías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo Jesús. ¿Verdad? O sea, que aquella persona que está santificada, aquella persona que está siguiendo la instrucción de Dios, aquella persona que está en la presencia de Dios, no puede cometer estas acciones. Aquellos que tienen a Cristo en su corazón, ¿verdad? Y que realmente lo han recibido y tienen aquel convencimiento y obedecen a la dirección del Espíritu de Dios, no hacen estas acciones. Estamos hablando ahí de fornicaciones, ¿verdad? De inmundicia, de avaricia, de palabras deshonestas, lo que sale de nuestra boca, ¿verdad? De las necedades, de las truanerías y de la idolatría. Eso a Dios le desagrada y eso nos hace perder a nosotros lo que es la santidad, lo que es estar apartado para Dios. Amén. Entonces, bien, vamos a ver cómo podemos alcanzar la santificación. ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver Efesios, o sea, ¿todos lo podemos lograr? Sí, todos lo podemos lograr. Esto de la santificación no solamente es para unos, no solamente es para aquellos que tienen a Cristo, o sea, todos lo podemos alcanzar, todos podemos llegar a obtener esta santificación. No es solo para aquellos que están más cerquita de Dios, ¿verdad? No, dice acá, Efesios 1:4. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación. Fíjate muy bien lo que está diciendo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dios nos escogió desde antes que naciésemos.
Y esto solamente me trae a la memoria Jeremías 1:5, ¿verdad? Cuando le dice al profeta, desde que estabas en el vientre de tu madre, yo te escogí, yo te santifiqué. Desde ese momento le está diciendo, yo te aparté para mi obra. Entonces aquí está diciendo el Señor desde el principio, antes de la fundación del mundo. Solo imagínate, antes de que el Señor hiciera la tierra, antes de que la formara, antes de que dijera hágasela. O sea, Él hizo la tierra, ¿verdad? Aunque no lo dice la Biblia así específicamente, pero Él es el autor, Él ha hecho todo lo que existe. Entonces Él también hizo la tierra. Entonces desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Ahí está, antes de que Él formara el mundo, ya Él ya nos había nosotros santificado en Él, ¿verdad? O sea que Él es la persona, nuestro Señor Jesucristo, cuando viene a morir aquí, Él nos santificó, ¿verdad? Él se llevó nuestras culpas, nuestros pecados en la cruz, ¿verdad? Él se hizo pecado para que nosotros fuéramos santos a través de Él. Entonces ahora nosotros podemos alcanzar la santidad, como dice acá la palabra de Dios, porque desde un principio Él nos escogió para que nosotros podamos tener esa santidad juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué cualidades tiene la santificación? Ya cuando tú dices, bueno, hemos recibido esa santificación, hemos recibido a Jesús, y en ese momento, desde que nosotros le reconocemos y Él nos lavó con su sangre, ese sacrificio, pues Él se llevó esos pecados que nosotros teníamos. Entonces ahora nosotros hemos alcanzado la santificación, hemos sido apartados para Él. Amén. Bien, porque somos pertenencia de nuestro Dios. Él pagó ese precio en esa cruz y nosotros le pertenecemos a Él y somos apartados para Él. Ahora, ¿cuáles son las cualidades de esta santificación? En Efesios 2:21 dice, Efesios 2:21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Eso quiere decir que la santificación va en progreso, o sea, es progresiva, va en avance, no se queda estancada. Es por eso que hay personas que tú ves que están como que más llenas del Espíritu Santo, como que más llenas de unción, porque según la cercanía que tú tienes para con Dios, así va creciendo ese nivel de santidad. Dice aquí, ¿verdad? Que nuestra base o nuestra piedra del ángulo, como dice en el versículo anterior, es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro fundamento, ¿verdad? Donde nosotros vamos a venir y vamos a ir edificando lo que es el edificio, ¿verdad? Dice un edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo. En el Señor está hablando de nosotros, ¿verdad? Nosotros venimos a formar ese edificio. Cuando nosotros venimos, estamos fundamentados en la palabra de Dios. Cuando estamos fundamentados en nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos creciendo. Cada elemento que nosotros ponemos a nuestra vida espiritual nos va haciendo crecer cada vez más hasta que llegamos a ese nivel de santidad, de apartados para Dios. Cada vez que tú haces para Dios, cada vez que tú le sirves a Dios, cada vez que tú le adoras a Dios, cada vez que tú vienes y ocupas tiempo para lectura bíblica, tiempo para la oración, tú te estás apartando para Dios. Y todas esas acciones lo que van haciendo es poner como un ladrillo más, ¿verdad? Un ladrillo más a ese edificio que es tu cuerpo y que va aumentando esa santidad porque tú te estás apartando para Él y estás creciendo en el Espíritu de Dios. Amén. Ahora bien, vamos a ver qué más dice. La santidad es una vestidura, ¿verdad? La santidad es una vestidura. Dice aquí Colosenses 3:12. Colosenses 3:12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Muchas veces ocupamos este versículo como para decir, mire, no se ponga pantalones, mire, no se ponga ese tipo de ropa, ¿verdad? X. Mira, hay muchas veces que sí, es necesario venir porque dice la palabra de Dios que hay que vestirse pudorosamente. Y en la palabra pudor, pues entonces ahí se entiende, ¿verdad? Hay que vestirse pudorosamente. Pero aquí ocupamos muchas veces este versículo y mira bien lo que dice la palabra de Dios de que debemos de vestirnos en este caso. Dice, la santidad es una vestimenta. Colosenses 3:12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Eso es la vestidura de un hijo de Dios, un hijo que está buscando la santidad, un hijo que está ejerciendo, ¿verdad?
desarrollando la santidad. Es que tiene que tener misericordia para con los demás. Tiene que ser bueno. Benignidad significa bueno. Esa persona que anda buscando el bienestar para otros, esa persona que está buscando cómo ayudar a alguien más, ¿verdad? Teniendo misericordia, siendo bueno, teniendo la humildad, ¿verdad? No creyéndose más que otros, ¿verdad? Muchas veces, pues el Señor nos bendice, el Señor tiene ciertas cualidades que nos otorga, nos bendice también con cosas como hablábamos por la mañana, ¿verdad? Que hay cosas que vienen a nuestra vida, que nosotros a veces no lo estamos esperando, pero Dios es un Dios de bendición y nos gusta ver a sus hijos bendecidos. Entonces muchas veces nos bendice, pero eso no es motivo para ver de menos a otros, sino que Dios nos bendice y nos da también esas cualidades, esos dones, ¿verdad? Para venir y ponerlos y rendirlos al servicio de Dios para aquellos que lo necesitan. Entonces tenemos que ser humildes también sin importar la posición que nosotros tengamos. Yo siempre he creído algo y es que entre más posición tiene una persona, más humilde tiene que ser. ¿Por qué? Porque esa posición no la ha alcanzado por sí mismo. Esa posición la ha alcanzado porque Dios le ha permitido que esté ahí y porque Dios, ¿verdad?, ha trabajado con esa persona para que pueda ocupar ese lugar, para que pueda estar en esa posición. Cuando Dios nos permite estar en lugares así, donde hay una jefatura o un lugar donde hay que liderar, no es para ver de menos a otros, sino es para ayudar y más humildes tenemos que ser, ¿verdad? Y para ayudar al que lo necesita, ¿verdad? Entonces para eso Dios nos coloca en esos lugares. Dice de mansedumbre y de paciencia, siendo mansos, ¿verdad? Manso significa no estar discutiendo, no estar provocando a ira, ¿verdad? Sino que ser personas tranquilas, personas pacientes, dice ahí, ¿verdad? Paciencia, saber esperar, ¿verdad? La voluntad de Dios, saber esperar el tiempo de Dios. Todo eso significa que nosotros estamos fortaleciendo nuestra vestidura de santidad. Amén. Ahora vamos a otro punto, ¿verdad? Y es acá que esta es un requisito para nuestra adoración, ¿verdad? La santidad es un requisito para nuestra adoración. Dice acá en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué significa cuando dice cuando dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo? Es abstenernos de la obra de la carne, es abstenernos de aquello que nosotros quisiéramos hacer, pero que no es permitido hacer. ¿Por qué? Porque Dios no le agrada y que tenemos que tener mucho cuidado en ver cómo nos movilizamos, ¿verdad? En esa área. Nuestro cuerpo dice que tiene que estar que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que tenemos que estar absteniéndonos, ¿verdad?, de las obras de la carne para que esa adoración sea de olor fragante a nuestro Dios. Entonces es necesario eso. Nuestro espíritu no puede florecer, nuestro espíritu no puede venir y notarse, ¿verdad?, cuando nosotros estamos convulsionados, ¿verdad?, de tanta carne, ¿verdad? Acuérdense que estábamos hablando, pues también el mismo, siempre hemos dicho este versículo que el apóstol Pablo dice que las cosas de la carne, ¿verdad?, no disciernen las cosas del espíritu. Y asimismo Dios, ¿verdad?, cuando nosotros venimos al momento de oración, cuando lo estamos haciendo en la carne, ni tampoco entramos a la presencia de Dios, porque no podemos percibir, ¿verdad?, que Dios está ahí en medio de nosotros, porque estamos accionando con la carne. Pero cuando nosotros venimos y lo hacemos con el Espíritu y humillamos nuestra carne, nosotros podemos discernir la presencia de Dios, podemos gozarnos en la presencia de Dios. Y es más, Dios puede notar ese olor fragante de nosotros, de este sacrificio de venir y humillar nuestra carne para que nuestro espíritu sea adorando a nuestro Dios, ¿verdad? Eso es santidad, apartado para Dios. Ahora, ¿podemos nosotros lograrlo? Claro que sí. Todos podemos lograr esa santidad. Como lo hemos visto anteriormente, como estamos diciendo, Dios desde el principio, Él nos escogió. Entonces podemos lograr esa santidad. No es algo que nosotros lo hemos tan elevado y que cómo vamos a llegar ahí. No, sí todos podemos lograr esa santidad.
¿Y cómo lo vamos a hacer? Dice aquí en primer lugar, teniendo dominio propio, ¿verdad? Dice 2 Timoteo 1:7. 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nosotros ya sabemos el bien y el mal. Ya conocemos qué es lo que le agrada y no le agrada a Dios. Cuando nos introducimos a la palabra de Dios y vemos las instrucciones, ahí nos da la guianza de qué es agradable y qué no es agradable a Dios. Ahí podemos ver ahorita ciertos aspectos que son de la carne que no son herederos al reino de los cielos. Ahí mismo en otros libros podemos ver otras listas, ¿verdad? Ahí como ejemplo Gálatas, ¿verdad? Ahí también nos habla acerca de las obras de la carne, ¿verdad? Entonces, todos esos aspectos, todas esas acciones que nos alejan de la presencia de Dios, es donde nosotros, ya siendo conocedores de ellos, es donde nosotros podemos venir y decir, no vamos a hacer eso. Es tener ese dominio propio cuando se nos presente esa oportunidad de fallarle al Señor. Es ahí donde tenemos que tener nuestro dominio propio y decir no, porque eso no es agradable a Dios. Amén. Para mantener nuestra santidad. Eso significa ser apartados para Dios. Poner nuestro dominio propio y decir a las acciones que no son agradables a Dios, dejarlas a un lado, dejarlas ahí, apartarnos de ello. Si nosotros somos débiles, pues es mejor correr, ¿verdad? Alejarse de ahí, pero es peor fallar a Dios, ¿verdad? Y después perder esa santidad. Amén. También en Hechos 1:8, ¿verdad? Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros y Él nos da ese poder para mantenernos firmes, para mantenernos estables ante la tentación. Él nos da ese poder y Él siempre está ahí indicándonos que podemos fallar. Él siempre está ahí diciéndonos, señalándonos que alguna acción no está correcta, señalándonos que una decisión no es la correcta. Cuando tú estás tomando una decisión o cuando estás tú a punto de hacer algo y sientes esa incomodidad dentro de ti, como que hay algo que te dice, ay, no sé, algo no me cuadra aquí, ¿verdad? Hay algo que no sé, como que no tengo aquel entusiasmo. Es el Espíritu Santo diciéndote que no debes de hacer eso. Es el Espíritu Santo diciéndote que no debes de tomar esa decisión. Es el Espíritu Santo diciéndote que no te cruces por ese camino. Cuando tú a veces vas en tu vehículo, estás a pie y vas por una calle y de repente sientes aquello que como que no puedes pasar por ahí, ¿verdad? Es el Espíritu Santo guardándote, ¿verdad? Así es como el Espíritu Santo guía. Por eso estoy explicando esto. Así es como el Espíritu Santo guía. Así es como el Espíritu Santo te señala de un error. Así es como el Espíritu Santo te va guiando en el momento, ¿verdad? Cuando estás a punto de cometer algo y que no es agradable a Dios. Así es como el Espíritu Santo te dice, te indica que no debes de actuar y que no debes de hacer, realizar, ejecutar lo que estás a punto de hacer. Amén. Entonces, de nosotros depende. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos ese dominio propio, ¿verdad? De nosotros depende si queremos caer en eso, perder la tentación, perder la santificación o mantenerla. Y para mantener la santificación requiere sacrificio. Amén. Para mantener la santificación requiere sacrificio, porque tú te vas a limitar de aquellas cosas que muchas veces quisieras hacer en la carne, porque todo lo que conlleva a la carne es agradable. Pero cuando tú vienes y pones esa restricción y dices, no voy a actuar así, tú pones esa restricción, tú estás haciendo ese sacrificio y estás diciendo, estás matando la carne y estás vivificando al espíritu, ¿verdad? Y así es como nosotros pues venimos y podamos vivir en el espíritu, podemos entender las cosas del espíritu, podemos tener esa relación con el espíritu, podemos platicar con nuestro Dios tranquilamente y entenderle a Él y escuchar su voz. Cuando nosotros estamos en el espíritu, nosotros entendemos la palabra de Dios, se nos abre el panorama espiritual. Cuando estamos en el espíritu, cuando estamos santificados, cuando estamos apartados para Dios. Entonces, como puedes ver, es una bendición de parte de Dios venir y abstenerse de nuestra carne
y entrar en ese mundo espiritual que es donde Dios pues nos quiere mantener. Amén. Entonces en este día hemos visto este punto muy importante y es de la santificación, que no es otra cosa que apartarse para Dios, ¿verdad? Y dejar aquello de la carne que Dios no le agrada, aquellas actitudes del mundo que Dios no le satisfacen, ¿verdad? Y venir y tomar ese momento de apartarnos para Dios, para poder honrarle y para poder escuchar su voz. Amén. Así que esto es lo que te puedo entregar ahora. Esta es la palabra de Dios para nosotros. Este es el último concepto del proceso de nuestra salvación. Y quiero pues recordarte, ¿verdad? Que hay que cuidar nuestro oído. Lo que nosotros oímos, lo que nosotros escuchamos es muy importante para mantener nuestra santidad. Muchas veces hay cosas, hay palabras, hay expresiones que lo que hacen es distraernos, que lo que nos hacen es venir y bajar nuestra autoestima, que lo que hace es venir, ¿verdad? Y matar nuestra fe. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestro oído. Incluso el Señor en oración me decía hace poco ahí, me mostraba unos oídos, ¿verdad? Que hay que cuidar nuestros oídos, porque muchas veces lo que oímos no nos edifica, sino que simplemente nos mata la fe y nos baja esa alegría, ¿verdad? Ese gozo que nosotros podemos tener en nuestro Dios. Lo que nosotros vemos también es importante. Hay que cuidar nuestra vista, ¿verdad? Dice que nuestros ojos son la lámpara del cuerpo. Entonces, todo lo que entra por ahí tiene que repercutir mucho en lo que pueda, en el estado de nuestra alma. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que vemos, ¿verdad? Con lo que hablamos también, porque las palabras tienen poder. Entonces, cuando nosotros expresamos palabras negativas, expresamos aquellas expresiones que matan la fe, aquellas expresiones, ¿verdad? Que son maldicencias, ¿verdad? Entonces, eso es lo que recibe, porque esa es la palabra de Dios, que nosotros que el poder de la vida y la muerte están en la lengua y que cada quien recibirá de acuerdo a sus frutos. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que expresamos, porque también, ¿verdad? Aquí acabamos de ver maldicencia, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con nuestra mente, lo que permitimos que esté en nuestros pensamientos, ¿verdad? El enemigo, acabamos de hablar también acerca de la mente unos días atrás, y que el enemigo ocupa la mente y es campo de batalla, ¿verdad? Y mete allí en nuestra mente, introduce esos pensamientos de derrota, aquellos pensamientos, ¿verdad?, que nos estancan muchas veces. Y eso es lo que debemos de evitar. Hay que pensar en lo bueno, en lo amable, ¿verdad? En aquello que nos trae beneficio, en aquello que nos ayuda a avanzar, en aquello pues que nos hace avanzar en Dios, ¿verdad? En aquello que nos fortalece la fe, en la palabra de Dios sobre todo, ¿verdad? Y las acciones, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos, lo que hemos estado hablando, lo que nosotros hacemos nos va a permitir mantenernos en la santidad o perderla. Amén. Muy importante, lo que nosotros hagamos va a permitir mantenernos en la santidad o perderla. Amén. Así que esto es lo que hemos estudiado ahora. Así que yo te agradezco mucho por tu atención y vamos a orar. Espero pues que me haya dado a entender y que te quede bien claro, ¿verdad? El concepto, ¿verdad? De lo que es santificación, que significa, así resumiendo, apartado para Dios. Amén. Bien, vamos a orar en este momento. Gracias, bendito Señor, por esta palabra que hemos entregado ahora, por esta semilla, porque tus palabras son semillas, Señor. Gracias porque la hemos entregado ahora, estamos fundamentando, estamos, Señor, aquí, marcando, Señor, lo que son los conceptos de salvación, para que nosotros pues tengamos bien firme esos conocimientos en nuestro corazón y en nuestra mente. Bendito Dios, bendice a cada persona que esté escuchando mi voz, a aquellos, Señor, que están con la inquietud de querer saber más, Señor. Te ruego, mi Dios, que seas tú ahí tocando sus corazones, que seas tú ahí llenándoles de esa palabra, llenándoles de, Señor, de esas semillas, Señor, que son las que van a dar fruto más adelante. Gracias, bendito Dios, por habernos permitido hablar acerca del concepto de la santificación y lo importante que es. Perdónanos si te hemos fallado, Señor, perdónanos si nos hemos alejado de ti. Perdónanos, Señor, si hemos hecho esas acciones que nos evitan, Señor, mantenernos en este estado
que es de santidad. Bendice a las personas, Señor, que me han escuchado ahora. En este momento quiero clamarte por aquellos que están enfermos, Señor. Aprovechando esta oportunidad por aquellos que están enfermos, que seas tú trayendo sanidad, Señor, a sus cuerpos, que seas tú trayendo sanidad a sus corazones, que seas tú trayendo sanidad a esas emociones, Señor, aquellos que están arrepentidos porque tal vez sí fallaron, aquellos, Señor, que están, tú eres un Dios de oportunidades, Señor, y te ruego que seas tú trayendo esa sanidad a esos corazones, sanidad, Señor, en su mente, sanidad, Señor, en su alma, en su espíritu. Bendito Dios, trae esa tranquilidad a cada una de estas personas, trae paz a aquellos que no pueden dormir, Señor, porque están angustiados por algo. Trae esa paz, Señor, que puedan tener ese reposo y ese descanso en ti. Gracias, bendito Señor, en tus manos ponemos a cada una de las personas que han escuchado y que son las familias, Señor, que están ahí, a cada representante de esas familias. Gracias, bendito Señor, en tu nombre dejamos todo esta noche. Sabemos que tú estás con nosotros. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bien, muchas gracias por haberme escuchado en esta noche, por haberme dedicado ese tiempo, ¿verdad? Maravilloso. Muchas gracias. Bueno, te deseo una excelente noche, que descanses, que Dios pues te recupere, ¿verdad? Esas energías para que puedas ir el día de mañana, continuar con tus labores diarias. Así que muchas gracias nuevamente. Te mando muchos abrazos donde estés, ¿verdad? Y te espero el día de mañana. Vamos a estar ya por la mañana ya compartiendo, ¿verdad? El último tema que corresponde a nuestro ayuno y oración. Bueno, muchas gracias por tu atención. Que tengas una excelente noche y que Dios te bendiga.